Pues es una de las noticias de las últimas horas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea daba a conocer en las últimas horas de ayer un fallo que lanza un jarro de agua fría sobre España y sobre su sistema de impuesto de sucesiones, ¿no? La Unión dictamina que el impuesto de sucesiones español vulnera la normativa comunitaria. Sí, el Tribunal Europeo considera que este impuesto vulnera la legislación comunitaria al obligar a los no residentes a pagar más que a los residentes, ya que estos son los únicos que pueden beneficiarse realmente de esas ventajas fiscales concedidas por las distintas comunidades autónomas. El fallo, en principio, da la razón así a la Comisión Europea, que vamos a recordar que en el año 2011 presentó precisamente una denuncia ante este tribunal por considerar que esta discriminación en el impuesto español constituye una restricción a esa libertad de circulación de capitales que en principio propugna la Unión Europea, ¿no? Pues vamos a intentar profundizar en este fallo y a su vez también repasar qué es este impuesto de sucesiones, cómo se aplica en nuestra comunidad, y lo hacemos con Zaira Millán, es abogada del despacho zaragozano Benedicto y Milán, experta además precisamente en sucesiones. Zaira, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a empezar por el principio, que es un buen comienzo, como siempre. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es el impuesto de sucesiones, Zaira? Bueno, pues el impuesto de sucesiones viene a gravar todas aquellas transmisiones de bienes y derechos que se producen con motivo del fallecimiento de una persona. Uh-huh. Es decir, yo tengo una casa, una propiedad, yo fallezco, cruzaremos los dedos, algún día caerá, ¿verdad? Y pongo esta casa a disposición de mis herederos. Es decir, ahí hay una transmisión, ¿no? Eso es. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Y por eso, claro, el gobierno, Hacienda, etcétera, depende de qué comunidad estemos hablando y de qué sistema, claro, quieren también, ahí ve un posible negocio y quieren también su parte correspondiente. Es el impuesto. Eso es. El impuesto, vale. ¿Y ahora qué dice Europa? Bueno, pues Europa en la sentencia de ayer lo que viene a decir es que no se puede producir una diferencia, una discriminación entre aquel que reside en España y aquel que no reside en España. En España tenemos la ley y el reglamento del impuesto de sucesiones y donaciones a nivel nacional que se aplica a aquellas comunidades autónomas que no tienen regulación específica en esta materia y a aquellos que no residen en España. ¿Qué es lo que supone a efectos prácticos? Pues que el no residente no se va a poder aplicar, como decíais, las reducciones y bonificaciones autonómicas, y lo que aprecia el Tribunal de Justicia es que esta diferencia de trato constituye una restricción a la libre circulación de movimientos y capitales. ¿Por qué entiende la Comisión que se produce una restricción a esta libertad de movimientos de capitales? Bueno, pues en primer lugar porque no está justificado por España esta diferencia de trato fiscal, a pesar de que el abogado del Estado sí que mantenía uno de sus argumentos era que con esta diferencia de trato fiscal se controlaba y se ejercía un mayor control fiscal y de control a la evasión fiscal. Es un argumento que ya rechazó el Tribunal de Justicia. ¿Y por qué supone esta restricción? Bueno, pues porque el no residente va a soportar una mayor carga fiscal, haciendo que su herencia o donación disminuya de valor, lo que puede disuadir a los no residentes a no realizar o mantener inversiones en un Estado miembro u otro. Claro. Nos puede afectar de alguna forma u otra. Vamos a hacer una cosa, vamos a abrir el teléfono porque cada caso es un mundo. 902 44 10 20. Si en estos momentos pues usted acaba de recibir una herencia o no, o está pensando, no sé, pues se me ocurre en testar también, ¿no? ¿Por qué no? 902 44 10 20. Si tiene alguna duda, pues nos la puede plantear. Bueno, bien. Estábamos diciendo ahora, por ejemplo, Zaira, este impuesto en principio habla de esa diferenciación, ¿no?, entre los no residentes y los residentes. Por lo tanto, estamos diciendo que a los aragoneses este fallo de ayer no nos afecta, en principio, por decirlo de algún modo, ¿no? Porque habla de los no residentes en este caso. Eso es. Aquel ciudadano que se ve afectado por este impuesto será considerado residente el no residente. La diferencia, por ejemplo, en Aragón, de dos hermanos que reciben una herencia de su padre de unos 300.000 euros, por ejemplo, pues cada hijo hereda 150.000 euros. Uh-huh. En Aragón, el que reside en Aragón va a poder aplicarse en la reducción de 150.000, que es la máxima, y no pagará impuesto de sucesiones. Y sin embargo, el hermano que resida en Francia o en claro, cualquier otro país, pues le vas a ir a pagar un impuesto de sucesiones pues, posiblemente de unos 20.000 euros aproximadamente. Siguiendo con esa clase del impuesto de sucesiones, ¿cuándo y cómo se aplica este impuesto?
El impuesto de sucesiones se debe abonar, si sale a pagar, en los 6 meses siguientes a la fecha de fallecimiento. Existe la posibilidad de pedir una prórroga hasta otros 6 meses más, pero siempre vamos a tener que liquidar el impuesto de sucesiones principalmente en los 6 meses posteriores a la fecha de fallecimiento. ¿Y cuál es a qué porcentaje podríamos decir que asciende, ¿no?, de esa transacción? Es decir, ¿a cuánto asciende ese impuesto o cómo se calcula ese impuesto que nosotros vamos a tener que pagar? ¿Va en función del valor del inmueble? ¿Cómo se calcula? Vamos a ver, para calcular la masa hereditaria que va a tributar en el impuesto de sucesiones tenemos que atender, según dice la ley del impuesto de sucesiones, al valor real de bienes y derechos. ¿Cómo se calcula ese valor real? Bueno, pues la DGA, en este caso la DGA, tiene mecanismos para calcular, o lo que entienden la DGA, que vale un bien inmueble, por ejemplo. Tenemos que, en esa masa hereditaria, vamos a hacer un inventario y se van a incluir los bienes inmuebles, las cuentas corrientes, los bienes muebles, vehículos, etcétera, acciones de empresas, bueno, lo que sea. La valoración de los bienes inmuebles, la DGA nos marca un sistema para saber qué valoración darle de cara al impuesto de sucesiones, que podremos entender que está ajustada al valor real de mercado o no, pero en principio tenemos que acudir a los valores de referencia que nos marca la DGA. Una vez tenemos calculada la masa hereditaria total, vamos a tener que aplicar un 3% más de ajuar doméstico, que también nos dice la DGA que es un 3% de la masa hereditaria. ¿Ajuar doméstico? ¿Qué es este término de ajuar doméstico? ¿A qué se refiere con ajuar doméstico? El ajuar doméstico, en teoría, está pensado pues para valorar los bienes que hay dentro de una vivienda. Uh-huh. Sí. Lo que ocurre es que luego, a efectos prácticos, pues lo que se debe hacer es calcular de todo el importe total de la masa hereditaria, aplicarle un 3%, y eso es lo que la DGA piensa que es el valor del ajuar doméstico. Y luego, a todo esto te puedes deducir las cargas y deudas y gastos de la herencia, y a eso, una vez tenemos una base imponible, aplicar las reducciones, pues o bien de parentesco o de vivienda habitual o de minusvalía, etcétera, etcétera, y te sale una cuota. A esa cuota se aplica una tarifa. Y ese es el porcentaje que se habla habitualmente, pues ¿qué porcentaje te has ido a pagar? Bueno, pues en Aragón y en la mayor parte de las comunidades autónomas se va a la legislación estatal, que tiene unas tablas que empieza en un 7,65%. Desde los 7.900 euros aproximadamente, hablo así de memoria, se paga un 7,65%, hasta un máximo de un 34%. Entonces, cuanto más heredas, más porcentaje vas a pagar de impuesto de sucesiones. Creo que acabas de dar la respuesta a una oyente que acaba de llamar, no quería entrar en antena. Dice que va a heredar, junto con su hermano, 1.200 euros cada uno de ellos. Y nos pregunta precisamente eso, a partir de qué cantidad hay que pagar y cuánto en este caso. Bueno, 1.200, pues 2.400 euros que van a heredar, que no es una gran cantidad, evidentemente, pero nos preguntan si tienen que pagar. Pues en Aragón, desde luego, no van a tener que pagar, porque primero está la exención estatal de 7.900 euros, con lo cual, por parentesco... 7.900, esa es la cifra. Sí, 7.993, sí. O sea, todo lo que es por debajo de eso... No se paga. No se paga. No se paga. Y luego, aparte de las estatales, en Aragón, al ser hijo, hay una reducción de la base de hasta 150.000 euros. O sea que... Vamos a hablar precisamente de esa peculiaridad que tiene en nuestra comunidad el impuesto de sucesiones, que no sé si dista mucho de otros. Recordamos que hay un código de derecho foral en nuestra comunidad que este tipo de relaciones, ¿verdad?, entre vecinos, entre amigos, entre familiares, pues tienen unas, digamos, peculiaridades distintas a las del resto del resto de comunidades. Bien, ¿hay alguna peculiaridad especial en el impuesto de sucesiones en nuestra comunidad? ¿Se bonifica más aquí? Porque según dicen, parece que se bonifica más aquí en Aragón que en otras comunidades. Bueno, en las comunidades que más se paga, creo que son Andalucía y Extremadura, y en las que menos, Madrid y Baleares. En otras tienen un porcentaje fijo y en otras tienen reducciones mayores o menores en la vivienda habitual. Pues si por vivienda habitual unas deducen un 95%, otras menos, otras, en fin. Luego también depende del patrimonio preexistente del sujeto pasivo que va a tener que tributar. Pero bueno, en Aragón la mayor bonificación que hay es la de 150.000 euros por hijo y cónyuge.
O sea, cada hijo por su padre o por su madre se podrá deducir 150.000 euros y el cónyuge lo mismo. Si por ejemplo es el caso, estamos hablando de hijos, si ya son otro tipo de parentesco, por ejemplo un sobrino frente a un tío que recibe por ejemplo en sucesión, ¿no?, en herencia una vivienda que incluso supera esos 150.000 euros de valor, por ejemplo, ¿no?, por ponernos en un ejemplo, ¿cómo tributaría en este caso en torno a ese impuesto de sucesiones? Bueno, pues si son sobrinos, hermanos o parentescos más lejanos, es prácticamente igual que el impuesto estatal. O sea, no tiene ninguna especialidad por ser en Aragón. Entonces, en este tipo de casos, las reducciones por parentesco son muy pequeñas. O sea, nos vamos a que la mayor reducción por parentesco es de 15.000 euros. Entonces, hasta 150.000 tenemos ahí unos 130.000 euros que van a tributar de acuerdo con la tarifa estatal, que es igual que la de Aragón. Entonces, por 130.000 euros, pues aproximadamente pueden llegar a pagar, pues qué sé yo, 20.000 euros o una cosa así. Vamos, habría que calcularlo porque luego, además, si su patrimonio preexistente es inferior a 402.000 euros, se va a tener que aplicar un coeficiente multiplicador pues de 1,5, por ejemplo. O sea, de esos 20.000 pues pagarán pues lo que sea de más. Y si su patrimonio preexistente es superior a esos 402.000, pues se va a poder multiplicar eso que te sale a pagar, esos 20.000 euros que te sale a pagar, hasta un 2,5 más. O sea, casi el doble o casi el triple más de lo que... Y yo me estaba preguntando, por ejemplo, ahora, Zaira, en el caso, estamos hablando de casos que, bueno, uno recibe una herencia. Hay una realidad que nos dicen, y en alguna ocasión cuando hemos hablado del impuesto de sucesiones nos lo ha hecho constar algún oyente, es el de familias que a día de hoy están recibiendo herencias, pero que ante este impuesto que tienen que pagar, en esos casos, por ejemplo, que ascienden a 20.000 euros, por ejemplo, para pagar, no pueden hacer frente a ese pago. ¿Vosotros tenéis casos de personas que han recibido una herencia y tienen que rechazar esa herencia porque no pueden hacer frente a estos pagos? Sí, hemos tenido algún caso y casos que la masa hereditaria está compuesta por bienes inmuebles y no hay liquidez. Claro. Y pues hay que empezar a vender los bienes o mal venderlos para poder hacer frente al pago del impuesto. Y bueno, pues la Ley General Tributaria sí que establece mecanismos de aplazamientos y fraccionamientos de pago, pero es cierto que a veces entre comillas vale más el collar que el perro. Claro. Por ejemplo, el comité de expertos famoso que estableció el gobierno para trabajar en la reforma fiscal de nuestro país, sí, desde hace un tiempo venía diciendo o proponía la eliminación definitiva del impuesto sobre el patrimonio y también hablaba de crear una tributación mínima, desde luego mucho más pequeña que la que existe ahora mismo a nivel estatal, en este impuesto sobre sucesiones y donaciones, y que fuese igual para todo el territorio nacional, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros, por ejemplo, desde la abogacía, cuando conocéis casos como estos que nos estás diciendo de gente que no puede hacer frente a esos pagos? Hombre, pues sería un alivio primero para el ciudadano contribuyente y después pues de cara a la tramitación también de las herencias, porque desde luego sería más ágil todo, ¿no? Que el impuesto de sucesiones es bastante farragoso porque tiene la excepción de la excepción y en fin, tiene múltiples variantes que te puede... que no hay un caso igual, vamos. Casi siempre son casos que no se pueden comparar porque unos tienen unas bonificaciones, otros tienen unas reducciones, en fin. Estaban comentando ahora mismo que ha llamado Carlos, un oyente, dice que acaba de fallecer un ser querido, pero no ha realizado testamento ante notario. Entonces nos preguntaba si tienen dudas si reclamar o no esa herencia, porque no es mucho dinero, y nos está escuchando que si además hay que pagar ese impuesto de sucesiones, y en el caso, nos decía, de que les permitan acceder a esa herencia sin que Hacienda se lleve nada. No lo entiendo muy bien, es que igual Hacienda cuando alguien fallece, claro, ese testamento queda, bueno, ese no testamento o esas propiedades quedan un poco en manos de la administración. Entonces tenían dudas por dos lados, si hay que pagar impuestos por un lado y por otro lado, en el caso que hay que pagar impuestos, es decir, ya le han concedido esa herencia, ¿qué es lo que se quedaría Hacienda? No nos dice la cantidad de la herencia, dice que es poco dinero. Bueno, en primer lugar, si no hay testamento, lo que ocurre es que los herederos serán los herederos legales. Cuando hay un testamento, los herederos son los que el testador ha puesto en su testamento que sean.
y hay que respetar la voluntad del testador. Cuando este testamento no existe, entra en juego la sucesión legal. ¿Quiénes son los herederos? Bueno, pues serán, si hay hijos, serán los hijos. Si no hay hijos y están casados, en fin, es que en Aragón también existen bienes privativos, bienes consorciales, pero bueno, si no hay hijos serán los padres, si no existen los padres serán los hermanos, si no están los hermanos los sobrinos. Bueno, hay una línea sucesoria que nos marca el Código de Derecho Foral aragonés. Dependiendo del grado de parentesco y dependiendo de la masa hereditaria, saldrá a pagar una cosa u otra. Lo que yo no sé es cuál es el importe al que asciende la masa hereditaria y cuál es el grado de parentesco. Eso no nos lo ha Desde luego, contado. si son hermanos o sobrinos, pues a partir de los 7.900 euros que herede cada uno, pues seguramente algo saldrá a pagar. Y si la donación es en vida, si Lorenzo me cae muy bien, chico. Venga, oye, que antes de que venga, tal, vale, pues venga, que te lo dono en vida. Que me cae bien, chico. Venga. Bueno, pues donaciones entre amigos no tienen reducciones ni bonificaciones. Entonces, el impuesto de donaciones es igual que el de sucesiones. Empieza con un 7,65 hasta un 34%. Si el uno al otro le dona, pues qué sé yo, 60.000 euros, pues pagará unos 7.000-8.000 euros o con los coeficientes multiplicadores. ¿Y donación más. en vida pero entre familiares? Pues entre familiares de hijos, de padres a hijos, hay una exención de 300.000 euros. Bueno, vamos a terminar con una llamada. Es Carmen, que tiene una consulta. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, ¿Carmen? buenos días. Vamos a ver. Hola, mira, Carmen, buenos días. Buenos días. Es sobre un cuñado y la cuñada que han muerto los dos. La cuñada ha muerto hace poco, entonces el marido se lo dejó a la mujer, lo que hace normalmente, porque no tenían hijos. Entonces ahora ella ha muerto. Nosotros somos la familia del marido. Entonces, por ejemplo, si ella no ha hecho testamento, dejándoselo a su familia, ¿nos pertenece también a la familia del marido o pasa todo a la familia de ella? Pasará todo a la familia de ella. Vamos, habrá que distinguir entre la masa hereditaria, los bienes que tuvieran, los que fueran consorciales y los que fueran privativos de cada uno. A ver, es más dinero, lo que se tiene más dinero, porque es una casa, pero como no está no está la casa declarada, o sea, era un almacén, se hicieron unas casas y de momento no está declarada como casa. Bueno, yo en principio entiendo que heredará la familia de ella. O sea, aunque no haya testamento, la familia de ella. Sí, claro, porque la línea sucesoria legal va hacia la familia de ella. Es igual en la región que viva, Soria, Zaragoza, da lo mismo. No es exactamente lo mismo, no, porque en Aragón... es que Soria, ahí está, es que aquí en Aragón es diferente. Sí, pues en Soria... es en Soria. Pero vamos, aún así yo creo que en Soria también ocurre lo mismo, porque vale, es legislación pues civil. Esa era la pregunta. Muchísimas gracias. De acuerdo, Carmen, gracias, Vale. buenos días. Adiós. Bueno, esto es abrir un melón y no acabar. Eso estaba yo pensando. Las consultas pueden ser miles. Decía antes Zaira que es que cada caso es un mundo y que no hay un caso igual. Exactamente, o sea, cada uno tiene su especialidad. Esta decisión de ese tribunal de la Unión Europea nos ha venido muy bien, ¿no? Para recordar que en nuestra comunidad pues existe ese derecho foral aragonés con esas peculiaridades en este impuesto de sucesiones o en esta tramitación o en esta peculiaridad, ¿verdad?, de las relaciones entre familiares. No sé si nos dejamos algo importante, sé que mucho, porque es poco tiempo el dedicado, pero algo que nos recuerde que la Unión Europea se ha pronunciado en contra del impuesto de sucesiones, que ya hemos dejado claro que no nos afecta a los residentes aquí, sino afecta más bien a los amigos que nos llegan desde fuera. ¿Algo importante, Zaira, para terminar? Bueno, yo únicamente añadir que aquel que se haya visto afectado por esta resolución porque sea no residente y haya presentado una autoliquidación del impuesto de sucesiones y le haya salido a pagar, tendrá un procedimiento para solicitar la rectificación de esa autoliquidación y la devolución de ingresos indebidos, y veremos a ver cómo los tribunales de aquí aplican esta sentencia y si devuelven esos ingresos o no. ¿Y esto va a ser inmediato? ¿Esto tardará, no? Hombre, tardará en que los tribunales de aquí se pronuncien sobre casos concretos, porque primero se inicia una vía administrativa y cuando se agote la vía administrativa es la vía judicial. Entonces ya veremos a ver cómo los tribunales de aquí lo empiezan a aplicar.
Bueno, pues gracias, Zaira, por haberte acercado hasta estos estudios para habernos hablado de este asunto que no deja de ser farragoso, no deja de ser complicado. Creo que lo hemos entendido. Zaira Milán, abogada del despacho zaragozano Benedicto y Milán. Un placer, buenos días. Vale, muchas gracias. Buenos días. En 20 minutos, las 11 de la mañana, en Aragón Radio, en Despierta Aragón, más cosas.